Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. La Unión Europea condena los ataques de Irán contra Emiratos Árabes Unidos y Omán y pide el cese inmediato de las hostilidades. Y el Papa León XIV señala que el servicio a los pobres se enfrenta a dificultades, pero Cristo resucitado acompaña siempre a quienes trabajan por los demás. Les contamos estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. ...28 nuevos guardias suizos pontificios prestarán juramento de fidelidad al Papa León XIV. La Iglesia en México continúa sus preparativos para celebrar el 15º Congreso Nacional Juvenil Misionero. La diócesis de Sigüenza-Guadalajara traslada el Corpus ante la llegada del Papa León XIV a España. La diócesis de Huelva se une hoy a la cadena de oración para preparar la visita del Papa a España. Estados Unidos intensifica su lucha contra el narcotráfico en el Mar Caribe y bombardea otra embarcación. El Organismo Internacional de la Energía Atómica confirma daños en una instalación clave en Ucrania tras el impacto de un dron. En España, el mercado laboral suma 223.600 afiliados en abril y rompe la barrera de los 22.100.000 trabajadores. El Papa León XIV se ha reunido con el ministro de Asuntos Exteriores de España. Y en deportes, el Arsenal inglés y el Atlético de Madrid se miden esta noche en la vuelta de semifinales de la Liga de Campeones de Fútbol. Comenzamos contándoles que la Unión Europea ha condenado enérgicamente los ataques con misiles y drones lanzados por Irán contra los Emiratos Árabes Unidos y Omán, a los que considera socios estratégicos en el Golfo Pérsico. Ha exigido el cese inmediato de las hostilidades por considerarlas una violación flagrante del derecho internacional. El Servicio Europeo de Acción Exterior ha denunciado que los ataques se produjeron sin provocación y ha expresado su solidaridad con los países afectados. Además, Bruselas ha reclamado a Irán que respete la soberanía y la integridad territorial de los estados de la región, en línea con las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Los ataques, que han tenido como objetivo infraestructuras civiles, han elevado la tensión en una región clave para el equilibrio geopolítico y el suministro energético mundial. En este contexto, por otro lado, las autoridades de Corea del Sur están investigando el incendio registrado ayer en un buque de una empresa surcoreana en el estrecho de Hormuz para determinar si fue causado por un ataque. El Ministerio de Exteriores surcoreano ha señalado que por ahora están tratando de verificar lo ocurrido y subraya que no hay víctimas entre la tripulación del buque. La compañía ha indicado que aún no está claro si el incidente se debió a un ataque externo o a un fallo interno y ha confirmado que el barco será trasladado a Emiratos Árabes Unidos mientras continúan las investigaciones. Más temas. El Papa León XIV recibió ayer a la Junta Directiva de Catholic Charities USA en audiencia privada y les ha exhortado a vivir la caridad como expresión auténtica de fe evangélica. El Santo Padre ha insistido en que servir a los pobres no es mera filantropía social, sino un encuentro con Cristo mismo, especialmente en tiempos de Pascua donde resuena esa promesa: yo estoy siempre con vosotros. El pontífice ha recordado los desafíos de estas organizaciones, como por ejemplo la falta de recursos, el desánimo y la necesidad de mostrar su raíz cristiana, y ha subrayado que la caridad dignifica al necesitado y lo abre a Dios. Amar al prójimo, ha afirmado el Papa, prueba el amor a Dios, pero también lo lleva a Él, citando su exhortación Dilexite y Mateo 25. Ha concluido el Santo Padre encomendándolos a la Virgen Inmaculada, patrona de Estados Unidos, para que su misión sea signo profético de esperanza frente a las desigualdades y las migraciones.
Noticias de la Iglesia en el mundo. Mañana, día 6 de mayo, 28 nuevos guardias suizos pontificios prestarán juramento de fidelidad al Santo Padre León XIV. Será en el patio de San Dámaso del Vaticano a las 5 de la tarde. Esta ceremonia conmemora el aniversario del saqueo de Roma de 1527, cuando 189 alabarderos defendieron al Papa Clemente VII frente al ejército del emperador Carlos V, sacrificando sus vidas por el sucesor de Pedro. Esta tarde comenzarán los actos con el rezo de vísperas a las 5 en la iglesia de Santa María de la Pietà, en Campo Santo Teutónico, seguidas de una corona de flores a los caídos y honores militares. Mañana, a primera hora de la mañana, el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, presidirá la misa en la Basílica de San Pedro del Vaticano. El evento contará con delegaciones suizas encabezadas por el presidente, Guy Parmelin. La Guardia Suiza Pontificia fue fundada en 1506 por el Papa Julio II y es el ejército profesional más antiguo del mundo. Se encarga principalmente de proteger al Papa y sus residencias. Dirigida por el coronel Christoph Graf, está formada por 135 alabarderos suizos católicos solteros entre los 19 y los 30 años de todos los cantones lingüísticos. Cumplen funciones de seguridad, control de accesos y representación ceremonial en el Vaticano. Y nos vamos hasta América. En México continúan los preparativos para el 15º Congreso Nacional Juvenil Misionero. Va a tener lugar en San Luis Potosí del 23 al 26 de julio. El objetivo es formar entre los jóvenes una conciencia misionera viva para así fortalecer su compromiso bautismal y su envío evangelizador. El evento, que se realiza cada 3 años, tendrá lugar en el Centro de Negocios Potosí, bajo el lema Con María de la Expectación, jóvenes llevando esperanza con la misión. Nuestra Señora de la Expectación, conocida también como la Virgen de la O, es la patrona de la Archidiócesis de San Luis Potosí. En la organización del Congreso participan la Dimensión Episcopal de Misiones, las Obras Misionales Pontificio-Episcopales de México y la Archidiócesis de San Luis Potosí. Como explican sus organizadores, se trata del principal encuentro nacional de jóvenes misioneros en México. Desde su primera edición, celebrada en 1982 en Tepatitlán, en Jalisco, el Congreso reúne a jóvenes de todo el país para vivir una experiencia de fe, comunión y misión mediante la oración, la formación, la celebración y el intercambio de experiencias misioneras. No nos vamos de América. En Estados Unidos, la diócesis de Peoria, en Illinois, ha anunciado el calendario de eventos para la beatificación de Monseñor Fulton Sheen. El obispo de esta sede, Monseñor Luis Tilka, ha compartido su alegría por este acontecimiento trascendental, no solo para su diócesis, ha dicho, sino para la Iglesia en su país y en todo el mundo. Los eventos comenzarán el 20 de septiembre con una misa conmemorativa del aniversario de la ordenación de Monseñor Fulton Sheen en la Catedral de Santa María, en Peoria. Del 23 al 24 de septiembre, los eventos se llevarán a cabo en San Luis. Las vísperas en la Catedral Basílica de esta localidad tendrán lugar el 23 de septiembre y al día siguiente, 24, se celebrará la misa de beatificación en el centro de la Casa de América. Antes de la misa de la beatificación, los fieles podrán participar en momentos de adoración y confesión. Después de la Eucaristía, una reliquia de Monseñor Sheen estará disponible para la veneración. Y tras la beatificación habrá más eventos en Peoria. El 25 de septiembre, al día siguiente de ese acto, se celebrará una misa de acción de gracias. También habrá charlas en parroquias y una gala de premios. Los actos concluirán con una misa de acción de gracias de rito bizantino en la Catedral de Santa María el 26 de septiembre. Según ha informado la Santa Sede, y les contamos por otro lado, el Papa León XIV va a recibir pasado mañana, el día jueves 7 de mayo, al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el Palacio Apostólico del Vaticano. La sala de prensa de la Santa Sede ha confirmado esta audiencia privada de 30 minutos que llega en principio en un contexto de tensiones diplomáticas tras las críticas del Donald Trump al pontífice por su postura contra la guerra en Oriente Medio y las políticas migratorias actuales de Estados Unidos. La mañana del jueves, el Santo Padre está previsto que se reúna con el primer ministro polaco Donald Tusk. Marco Rubio, que ya visitó al Papa en el 18 y 19 de mayo del año pasado, junto al vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, busca reencauzar
encauzar las relaciones bilaterales deterioradas, con encuentros previstos también con el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, y otras autoridades italianas. Hoy el Papa León XIV ha recibido, por otra parte, a la presidenta de Islandia, Ala Tómasdóttir, en audiencia en el Vaticano, seguida de conversaciones en la Secretaría de Estado con el cardenal Parolin y con Monseñor Paul Richard Gallagher. Se ha destacado la contribución de la Iglesia local al bien común y se ha abordado conflictos internacionales, diálogo y perspectivas de paz. Noticias de la Iglesia en España. La diócesis de Sigüenza-Guadalajara ha anunciado un cambio excepcional este año en su calendario litúrgico. Es la solemnidad del Corpus Christi, originalmente prevista para el domingo 7 de junio, que en esta diócesis se ha trasladado al día 14 de junio en toda la provincia. El obispo Monseñor Julián Ruiz Martorell ha firmado el comunicado el viernes pasado, el 1 de mayo, motivado por la visita del Papa León XIV a nuestro país. Concretamente ese día estará en Madrid, donde presidirá una gran celebración eucarística ese mismo día en la capital, a escasos kilómetros de esta diócesis. El traslado de la fiesta busca facilitar la participación de fieles y parroquias en el evento papal, aunque las comunidades que prefieran mantener la fiesta el 7 de junio podrán hacerlo previa comunicación al obispado. Monseñor Ruiz Martorell ha invitado a toda la comunidad de la diócesis a acompañar espiritualmente la visita apostólica del Santo Padre y a rezar por sus frutos en la vida de la Iglesia. Y seguimos hablando de esta visita del Papa a nuestro país porque la diócesis de Huelva se suma hoy a la cadena de oración para preparar esta visita del Papa León XIV a España. Se trata de una propuesta abierta a las familias, parroquias y grupos que invita a vivir la fe en comunión y renovar el compromiso misionero. Además, esta cadena de oración quiere unir a las comunidades cristianas en un mismo espíritu de esperanza, disponiendo el corazón de los fieles para acoger este acontecimiento con profundidad espiritual. En la web del Obispado de Huelva se puede acceder al enlace para participar. Como preparación, esta diócesis ha sugerido un itinerario que invita a profundizar en 4 claves esenciales. Conocer mejor al Papa y su misión, contemplar la cruz como fuente de esperanza, redescubrir la Eucaristía como centro de la unidad y finalmente comprometerse con los más necesitados como signo de acogida cristiana. Para facilitar este camino, desde el Obispado de Huelva han puesto a disposición diversos materiales pastorales, así como recursos dinámicos, como por ejemplo un Kahoot interactivo pensado especialmente para familias y grupos que se puede encontrar, como decimos, en la página web de la diócesis. Cambiamos ahora de asunto. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha anunciado que bajo el amparo de la Santísima Virgen, los cristianos perseguidos en todo el mundo tendrán un nuevo símbolo de esperanza, esta vez en Zaragoza. La institución ofrendará el próximo 13 de mayo en la fiesta de Nuestra Señora de Fátima un manto a la Virgen del Pilar como regalo y reconocimiento de su protección como madre de los cristianos perseguidos. El arzobispo de Zaragoza, Monseñor Carlos Escribano, recibirá la pieza que será ofrecida por el presidente de la Fundación Pontificia en España. Por su parte, desde Ayuda a la Iglesia Necesitada en Zaragoza han explicado que se trata de un momento muy significativo, ya que, afirman, la Fundación se consagró a la Virgen de Fátima en 1967. También han subrayado la importancia de la ofrenda de este manto, ya que, como relata la asociación, la Virgen ha tenido siempre una estrecha vinculación como patrona de ayuda a la Iglesia necesitada y de los cristianos perseguidos. Nos vamos a León. Las hermanas capuchinas de Barbastro han iniciado los actos conmemorativos para celebrar el 8º centenario de la muerte de San Francisco de Asís. La Eucaristía fue presidida por el obispo diocesano y a ella se unieron los sacerdotes de la unidad pastoral de Barbastro y un gran número de fieles que se unieron a esta celebración. De esta manera, las hermanas capuchinas iniciaron su programa celebrativo en este 8º centenario de la muerte de San Francisco de Asís, que piensan seguir durante todo el año. Y les vamos a contar ahora un tema cultural. En Alcalá de Henares, el oratorio de San Felipe Neri presenta el musical Felipe, el apóstol de la libertad.
Se trata de una obra coral sobre San Felipe Neri que muestra su vida como fruto de una intensa experiencia espiritual y de una libertad interior que transformó la ciudad de Roma en el siglo XVI. Este espectáculo, realizado por los jóvenes del propio oratorio, destaca por su carácter comunitario, ya que ellos mismos han participado en la interpretación, las coreografías, el vestuario e incluso los aspectos técnicos. De este modo, el musical se convierte así en una expresión viva del carisma del oratorio y de su dimensión formativa y artística. El argumento recorre momentos clave de la vida de San Felipe Neri, desde su juventud en Florencia hasta su experiencia mística en las catacumbas de San Sebastián, donde vive una fuerte transformación espiritual que marca su vocación. También se muestra su labor con los pobres, la creación del primer oratorio y, entre otras virtudes, resalta la sencillez y la obediencia del santo. La obra culmina con la representación de la muerte de San Felipe Neri y subrayando su fidelidad a lo cotidiano como camino de santidad. El musical se representará en el Colegio San Felipe Neri de Alcalá de Henares los días 19, 20, 21, 26, 27 y 28 de junio a las 7:30 de la tarde. La recaudación se destinará a financiar el Camino de Santiago de los jóvenes del oratorio. Información internacional. Estados Unidos ha intensificado su lucha contra el narcotráfico en el Mar Caribe, donde concentra parte de su estrategia militar en la región. En este contexto, el ejército estadounidense ha llevado a cabo un nuevo bombardeo contra una embarcación que, según su Comando Sur, estaba vinculada a actividades de narcotráfico en rutas habituales de esta zona. Este ataque ha causado la muerte de 2 hombres a quienes se les ha identificado desde Estados Unidos como narcoterroristas y miembros de organizaciones consideradas terroristas. Con este nuevo bombardeo asciende a 187 el número de muertos en esta campaña militar desplegada en distintos puntos del continente americano y que ha generado críticas y denuncias internacionales por posibles ejecuciones extrajudiciales. Seguimos en América. Las autoridades de Colombia han confirmado la muerte de 9 trabajadores que permanecían atrapados en la mina La Trinidad en Sutausa, el departamento de Cundinamarca. Otros 6 mineros han sido rescatados con vida y trasladados al Hospital Regional El Salvador, en el municipio de Ubaté. El accidente se produjo por una acumulación de gases que provocó una explosión a unos 600 metros de profundidad, donde trabajaban 15 personas en el momento del suceso. 3 de ellos lograron salir por sus propios medios. Los equipos de rescate continúan todavía trabajando en la zona mientras se desarrollan las labores de atención y verificación sobre el terreno. La Agencia Nacional de Minería, por otra parte, había realizado una inspección técnica hace menos de un mes en la que emitió varias alertas y recomendaciones para reforzar la seguridad ante riesgos de explosión y derrumbes. Sobre Europa, el Organismo Internacional de la Energía Atómica, la Agencia Nuclear de Naciones Unidas, ha confirmado daños en una instalación clave de la central nuclear de Zaporilla en Ucrania tras el impacto de un dron. Según ha informado el propio Organismo Internacional de la Energía Atómica, un equipo de expertos visitó ayer el laboratorio de control de radiación externa de la central, ubicado en territorio ucraniano bajo control ruso, y comprobó que varios equipos de vigilancia meteorológica han quedado inoperativos. Aunque la instalación dañada se encuentra fuera del perímetro principal de la central, forma parte esencial del sistema de control y seguridad, ya que permite monitorizar posibles niveles de radiación en el entorno. Más temas. Las autoridades de Senegal han detenido a 3 personas acusadas de formar parte de una red de tráfico de personas migrantes cuyo destino final eran las Islas Canarias. Según ha informado la policía senegalesa, los arrestados organizaban el traslado de personas hasta Gambia, desde donde pretendían embarcar rumbo a España a través del Atlántico. En esta operación han sido interceptados 8 personas que intentaban cruzar la frontera con Gambia de forma irregular. Tras ser interrogados, 5 ciudadanos malienses señalaron a los 3 detenidos como responsables de haberlos convencido para emprender el viaje y de coordinar toda la ruta hasta el punto del embarque. La denominada ruta atlántica hacia Canarias está considerada como una de las más peligrosas del mundo debido a las fuertes corrientes y al oleaje. Según la Organización Internacional para las Migraciones, al menos 6.500 personas han muerto o desaparecido en esta vía desde el año
2014. Y les contamos también que Cabo Verde ha denegado la entrada por motivos de seguridad pública nacional al crucero MV Ondius tras detectarse a bordo un posible brote de hantavirus que ha causado 3 fallecidos durante su travesía por el Atlántico Sur. En estos momentos permanece a la espera de autorización para atracar en un puerto alternativo. En el barco viajan 14 españoles, 13 pasajeros y un miembro de la tripulación dentro de una embarcación con cerca de un total de 170 pasajeros y unos 70 tripulantes. Hasta hoy, la OMS ha confirmado 7 casos vinculados al brote, 2 positivos en laboratorio y 5 sospechosos. El hantavirus es una enfermedad transmitida de animales a humanos, principalmente por roedores silvestres, y puede provocar afecciones respiratorias graves o fallos renales. El buque mantiene medidas de control sanitario mientras se decide su próximo destino. Información nacional. El mercado laboral en España sumó en abril 223.685 afiliados de media hasta superar la barrera de los 22.100.000 personas por primera vez. Esto está animado por la hostelería, que sumó 111.335 ocupados durante la Semana Santa. En cuanto al desempleo, el Ministerio de Trabajo ha detallado que el paro registrado bajó en algo más de 62.000 personas en el pasado mes de abril, hasta superar los 2.357.000 personas en paro, por debajo de los 2.400.000 por primera vez desde junio de 2018. Por su parte, la patronal Confederación Española de Organizaciones Empresariales ha destacado el firme compromiso con el empleo que mantienen las empresas y los autónomos a pesar de un entorno marcado por la incertidumbre geopolítica, esto dicen, y el encarecimiento de los costes laborales y de producción. En un comunicado publicado para valorar los datos de empleo en abril, la patronal incide también en el importante papel de las empresas pese a la inseguridad jurídica derivada de los continuos anuncios de cambios regulatorios. Por su parte, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Antonio Garamendi, ha pedido que se cuide a los trabajadores que más sufren en estos momentos, que son los autónomos. Seguimos hablando de empleo. El Gobierno ha aprobado la oferta de empleo público para este año 2026 con 27.232 plazas para la Administración General del Estado. Se suman 37.017 con Policía Nacional, que son 2.800, la Guardia Civil con 3.200 y las Fuerzas Armadas con 3.900. De esta forma, tras las jubilaciones, habrá 6.200 empleos netos y habrá más trabajadores jóvenes. El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha afirmado que prioriza digitalización con 1.700 plazas en tecnologías de la información y comunicaciones, más del 42%, récord histórico. Además, incluye 300 plazas en aspectos superiores como inteligencia artificial, ciberseguridad y datos, 400 en temas de gestión y 1.000 auxiliares. Incluye este plan, además, 346 plazas extraordinarias para emergencias climáticas, en lo que se refiere a puestos de meteorólogos e ingenieros forestales. Por su parte, Comisiones Obreras y UGT denuncian la falta de negociación previa. Les contamos ahora que el Papa León XIV recibió ayer en audiencia al ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez. El jefe de la diplomacia de España se reunió después con Monseñor Paul Richard Gallagher, que es el secretario para las relaciones con los estados de la Santa Sede. El encuentro con el Papa, que inicialmente no estaba en agenda, ha sido fijado, según afirman, por expresa voluntad del pontífice. Según lo que ha afirmado el propio José Manuel Álvarez, el coloquio, que ha durado cerca de 20 minutos, representó la ocasión de manifestar hacia España, por parte del Santo Padre, un signo de reconocimiento, afecto y amistad. En el centro del coloquio también han tratado los detalles de la próxima visita del Santo Padre a nuestro país, que tendrá lugar, como saben, del 6 al 12
12 de junio. Precisamente sobre esta visita, el 30 de abril, el jueves pasado, se cerró el periodo de acreditación para periodistas que cubrirán el viaje del Papa a España. Nuestro país concentra el mayor número de periodistas, con más de 2.900, incluyendo los corresponsales extranjeros residentes en nuestro país. Le siguen por acreditaciones Francia, Estados Unidos, Alemania y Reino Unido. En total se han inscrito 3.307 profesionales. Por sedes, 1.952 periodistas cubrirán los actos de Madrid, 1.671 se acreditan para Barcelona y 1.158 en Tenerife, y por su parte en Las Palmas de Gran Canaria 1.153 periodistas. Ante el interés mostrado desde la organización, se están preparando una caravana para facilitar la tarea de estos profesionales. El servicio cubrirá las 4 paradas del viaje y sus costes correrán a cargo del medio. Les contamos ahora que el Gobierno ha aprobado la reforma de la Ley de Protección a los Menores frente a la Violencia para garantizar que todos los menores, dicen ellos, sin límite de edad, sean escuchados obligatoriamente en procesos judiciales o administrativos que les afecten, priorizando su interés superior, así lo llaman. Hasta ahora solo se consideraba desde los 12 años o con madurez suficiente, dejando fuera muchas voces infantiles. La norma prohíbe el síndrome de alienación parental, veta custodiada compartidas y daña al menor y exige alejamiento inmediato del agresor. Introduce también turnos de oficio especializados, endurece requisitos para profesionales con menores y permite impugnar resoluciones basadas en teorías pseudocientíficas con consentimiento de uno solo de sus progenitores para atención psicológica. Y terminamos la información nacional contándoles que nuestro país ha batido su récord histórico con 677 playas bandera azul este año. Son 35 más que el año pasado. Se consolida así España como líder mundial en este distintivo de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor, que premia la calidad del agua, la accesibilidad y sostenibilidad. La Comunidad Valenciana encabeza la lista con 151 playas, seguida de Andalucía, Galicia y Cataluña. En total suman 794 banderas, incluyendo 111 puertos. Sanjenjo, en Pontevedra, lidera la lista con 21 banderas azules. En el mundo, solo 7 playas y 2 puertos deportivos mantienen la bandera de forma consecutiva desde 1987 y se encuentran en nuestro país. Información deportiva. Vamos ya con los deportes y comenzamos hoy, como no, con la Liga de Campeones de Fútbol, cuyo partido de vuelta de semifinales disputan esta noche el Arsenal inglés y el Atlético de Madrid. El equipo rojiblanco necesita la victoria en terreno británico tras el empate a 1 cosechado la semana pasada en el Estadio Metropolitano. En caso de que los pupilos de Diego Pablo Simeone accedan a final de Budapest el próximo 30 de mayo, sería la cuarta de toda su historia tras las del 74, 2014 y 2016. Y por otro lado, la localidad asturiana de Trasona organizará en el año 2028 el Campeonato de Europa de Piragüismo en la modalidad de sprint olímpico. Este certamen será clasificatorio para los Juegos de Los Ángeles y se convertirá en la cuarta gran competición internacional que se dispute en España en lo que llevamos de siglo. En el 2002 se celebró el Mundial de las Instalaciones en las instalaciones del CEAR de Sevilla. En 2007 el Europeo en el embalse de Potillón de Castro en Pontevedra y en 2010 también en Trasona. Noticias autonómicas. Vamos a comenzar la información autonómica en Baleares. El turismo internacional crece un 3,4% en las islas. Nos lo va a contar Pedro García. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes en el nombre del Señor. Baleares ha recibido 836.544 turistas internacionales en el primer trimestre del año, un 3,4% más que entre enero y marzo del año pasado, que han realizado un gasto de 1.087 millones de euros, un 4,4% más. Solo en marzo han llegado 482.831 turistas internacionales al archipiélago, un 14,1% más que el año pasado. Son datos de la Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras, Frontur,
publicada hoy, martes, por el Instituto Nacional de Estadística. En cuanto al gasto en marzo, ha sido de 605 millones, un 5,1% superior a marzo de 2025. El gasto medio por turista fue de 1.254 euros en marzo, un 7,9% inferior al mismo periodo del año pasado. Sin embargo, el gasto medio diario por persona subió un 1,7%, con 197 euros, debido a la disminución de la duración media del viaje, que bajó un 9,4%, siendo de 6 días y medio. En otro orden de cosas, la científica Ana María Travesset Vilaginés ha sido galardonada con el Premio Nacional de Investigación Alejandro Malespina en la modalidad de Ciencias y Tecnologías de los Recursos Naturales. El galardón, considerado el reconocimiento científico más importante de España, se ha entregado en el Palacio Real de Pedralbes en un acto presidido por el rey Felipe VI y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morán. A la ceremonia también han asistido el director del IMEDEA, Alejandro Orfila, el consejero de Educación y Universidades, Antoni Vera, y el rector de la Universidad de las Islas Baleares, Jaume Carot. La doctora Travesset es profesora de investigación en el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados, IMEDEA, con sede en Mallorca, y recibe este reconocimiento a nivel nacional por sus aportaciones fundamentales al estudio de las interacciones ecológicas y la biodiversidad en sistemas insulares. Su liderazgo en proyectos internacionales y sus numerosas publicaciones científicas la sitúan entre los ecólogos más influyentes del mundo. Y el gobierno balear ha reafirmado su apoyo a las conversaciones literarias de Formentor como referente del turismo cultural. Cuéntanos sobre esto, Pedro. El consejero de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, ha presentado la nueva edición de las conversaciones literarias de Formentor, que este año recuperan su escenario histórico en el Hotel Formentor. El acontecimiento, que se celebrará del 1 al 4 de noviembre, reunirá a destacados editores, escritores y académicos bajo el título Artistas, émulos y copistas, crear y recrear los aires del mundo. Bauzá ha puesto en valor la importancia de mantener viva la tradición literaria iniciada en la década de los años 30. Cambiando de tercio, el próximo jueves a las 20 horas, la Orquesta Sinfónica de las Islas Baleares ofrecerá el último concierto de temporada de abono 2025-2026 en el Auditorium de Palma, una cita especialmente concebida para ofrecer al público un recorrido musical de gran riqueza y expresividad. Se interpretarán obras de Mozart y Mahler. Y la noticia para recordar: el acceso a la vivienda se erige hoy como el eje gravitacional de la desigualdad social. No nos encontramos ante una mera fluctuación del mercado, sino ante una ruptura estructural que compromete la estabilidad del tejido urbano. El proyecto de investigación Ciudades de Transición, Fragmentación Urbana y Nuevos Patrones Socioespaciales de Desigualdad en el Contexto Postpandémico, participado por la Universidad de las Islas Baleares, la Universidad de Barcelona y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, identifica la vivienda como el principal vector de segmentación socioespacial, condicionando no solo la capacidad de consumo de los ciudadanos, sino su derecho efectivo a la ciudad y a la cohesión de la vida comunitaria. El origen del conflicto no responde a un único factor, es la suma de décadas de transformación económica, presión turística y decisiones políticas aplazadas. Además, el problema tiene una dimensión social clara. La estructura del mercado inmobiliario refleja una fractura generacional difícil de ignorar. La mayoría de propietarios y arrendadores pertenecen a generaciones de más de 50 años, mientras que los inquilinos y quienes no pueden acceder a una vivienda son mayoritariamente jóvenes. En apenas unas décadas hemos pasado de ser un país de inquilinos a uno de propietarios, generando una acumulación de activos en determinadas capas de población. Ese cambio, que en su momento fue signo de progreso, hoy condiciona el acceso de nuevas generaciones a un parque de viviendas escaso e inoperante. Y esto es todo desde Baleares. Muchas gracias. Paz y bien. Pues muchísimas gracias y un abrazo fraterno, Pedro García.
Terminamos ya este informativo de Radio María con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz. Esta tarde podríamos seguir con tormentas de fuerte intensidad en el centro, norte y nordeste peninsulares y también algún chubasco en Baleares y Canarias. El viento va a soplar con fuerza, recordamos, esta tarde. La mar también estará alterada en Baleares, Canarias, la costa gallega y cantábrica, y las temperaturas van a seguir bajando. Y mañana miércoles esperamos una jornada de cielos variables, más abiertos en la zona sur y centro del país. Tendremos más nubosidad en la zona norte, en la fachada mediterránea peninsular, en Canarias y en Baleares. Allí esperamos también precipitaciones. Tendremos oleaje en todas las costas españolas y las temperaturas, las mínimas seguirán bajando, pero las máximas sumarán algún grado. Esto es todo por el momento. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad, Juan Manuel González, Rocío García y Mónica Martínez. Y se lo hemos contado Paloma Méndez y José García. Tendrán más noticias esta noche a las 10, las 9 en Canarias. Buenas tardes. Informativos de Radio María.